Si bien Bitcoin fue concebido y su white paper publicado en octubre de 2008, su red fue activada el 3 de enero de 2009. Justo ese mismo día fue colocado el primer ladrillo en el blockchain de Bitcoin, la primera piedra de esta revolución, el bloque Génesis. Fue el mismo Satoshi Nakamoto quien en este primer bloque introdujo un mensaje oculto que decía: The Times, 3 de enero de 2009, canciller de Hacienda a punto de hacer segundo rescate financiero a bancos. En referencia al encabezado del periódico londinense The Times, que informaba aquel día sobre la muy alta posibilidad del gobierno británico por rescatar bancos al borde del colapso. Para ese entonces y del otro lado del océano Atlántico, las inyecciones de liquidez en Estados Unidos a entidades bancarias ya habían comenzado. Entre los rescates más sobresalientes de la crisis financiera global del 2008 se encuentra el caso de Bank of America, que recibió $45 mil millones, y el del American International Group o AIG, cuyo rescate equivalió a $180 mil millones, solo por mencionar algunos ejemplos. Dicho esto, y de regreso al presente, el melodrama entre Credit Suisse, UBS y el Banco Nacional Suizo ciertamente nos hacen recordar el contexto financiero del 2008 como si hubiera pasado ayer. Pánicos bancarios, riesgo moral, intervención gubernamental, bailouts, es decir, rescates, y un sistema financiero intrínsecamente deficiente. Los recientes eventos y dramas bancarios en principio no implican solamente argumentos bursátiles a favor de Bitcoin, sino además implican su renacimiento en términos existenciales y fundamentales. Veamos entonces por qué el renacer de Bitcoin es inminente y veamos también hacia dónde van las criptomonedas en 3 puntos. En la ciencia, el progreso es acumulativo, mientras que en finanzas el progreso cíclico es. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Así es la verdad, maestro. Tanto en la ciencia como en la ingeniería, el progreso se va acumulando y acumulando. Por eso, en el presente, las innovaciones en estos campos están en su punto más alto, mientras que en el sector financiero se siguen repitiendo cíclicamente los mismos errores y tropiezos desde tiempos de la República Romana. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Gracias por las clases de historia, pero ¿Bitcoin va a lograr máximos este año, sí o no? Responder a esa pregunta es parcialmente el objetivo de este video. Arranquemos entonces con los argumentos detrás del inminente renacer de Bitcoin y hablemos sobre el rumbo de las criptomonedas en 3 puntos. Punto número 1. La criptotormenta perfecta. Teniendo en el menú las opciones de incrementar la tasa de interés de referencia 0.25%, dejarla en el mismo rango o subirla 0.50%, la Reserva Federal de Estados Unidos o Fed decidió elegir la primera o el incremento de 25 puntos base. Esto quiere decir que a la Fed le preocupa más la inflación que lo que le esté pasando a los bancos. De acuerdo, maestro. Haber dejado las tasas igual hubiera significado que la Fed está realmente preocupada por el sistema financiero a partir del colapso de Silicon Valley Bank, mientras que haber subido el Federal Funds Rate 0.50% o 50 puntos base habría implicado que, bajo su percepción, el sistema bancario estaba en perfecto estado y que solo de la inflación había entonces que encargarse. Al elegir este punto medio, insatisfactorio para muchos, de solo subir 0.25% las tasas, la Fed deja claro que controlar la inflación es su prioridad y que no ve todavía fracturas sistémicas en la economía. Pero despuesito del anuncio de la Fed sobre su incremento de 0.25, Bitcoin bajó. Sí, en las 2 horas posteriores al informe de la Fed, Bitcoin tuvo un ajuste a la baja de 7.59%. Pero dicho ajuste en Bitcoin y el S&P 500 no tuvo nada que ver con la Fed o Jerome Powell, sino con las declaraciones de Janet Yellen, secretaria del Tesoro en el Senado de Estados Unidos, donde dejó claro que no ha considerado ni piensa aumentar el seguro a los ahorros bancarios, hoy topado a $250,000 por cada cuenta de depósito. Recordemos que una de las razones detrás del colapso de Silicon Valley Bank fue que solo el 3% de sus depósitos tenían la cobertura del seguro federal antes mencionado. Aún así, todavía hay optimismo en que Bitcoin regrese a los $35,000. Expectativa derivada desde el punto de vista técnico de la formación del patrón alcista Reverse Head and Shoulders u hombro cabeza hombro invertido, donde al Bitcoin superar los $30,000 por BTC podría seguir tranquilamente su camino directo a la resistencia de 35,000. Misma expectativa positiva que se explica también desde el punto de vista fundamental por la actual narrativa sobre Bitcoin como una cobertura sistémica, es decir, Bitcoin como mejor alternativa de inversión en tiempos de crisis financiera o cuando bancos comerciales fallan.
fallan y entonces las entidades centrales se ven obligadas a inyectar liquidez con el dinero de contribuyentes o la gente que paga sus impuestos. Entonces, ¿Bitcoin es una cobertura sistémica? Bitcoin sí es una cobertura sistémica dado que nació en una crisis y la razón de su existencia se reafirmó en esta otra crisis. Pero para que una cobertura sistémica despliegue sus funciones, para que un activo de inversión de este tipo satisfaga entonces su rol, depende completamente del contexto financiero, que puede ser distinto en el corto y largo plazo. Así como la función de un seguro de vida convencional depende de los horizontes de tiempo y de la existencia o no de un siniestro. Para que lo anterior quede más claro, hablemos entonces de la correlación intermitente entre la industria cripto y las finanzas tradicionales. Punto número 2. La criptocorrelación intermitente de Bitcoin con el S&P 500. Bitcoin lleva en lo que va del año un rendimiento acumulado de 70%. A su vez, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas arrancó el 2023 con 830 mil millones de dólares, para ahora haber alcanzado ya más de 1.2 billones o un incremento de 45%. Ahora bien, como mencionamos en el punto previo, la variable más importante para proyectar o hacernos una idea del desempeño del precio de Bitcoin en el largo plazo es el hecho donde concluimos que Bitcoin sí es una cobertura sistémica. Es decir, Bitcoin sí es una alternativa de inversión eficiente cuando los bancos tambalean. Pero entonces, ¿cuál es la variable más importante para proyectar el futuro de corto plazo de Bitcoin? A eso voy. Así como para proyectar el largo plazo de Bitcoin utilizamos principalmente la variable del estatus de Bitcoin como cobertura sistémica o como seguro contra potenciales fallas sistémicas bancarias, para proyectar el futuro de corto plazo del precio de Bitcoin tenemos que apoyarnos en el análisis de la correlación intermitente, es decir, que aparece y desaparece entre Bitcoin y los mercados bursátiles tradicionales. Siendo específicos, la correlación entre el S&P 500 y Bitcoin, sí. Exacto, maestro, gracias. Una vez que entendemos la naturaleza intermitente de esta correlación, podremos hacer nuestras propias proyecciones o darle forma al futuro de corto plazo de Bitcoin. Por ejemplo, si vemos la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 el miércoles 22 de marzo, justo en el momento en que Janet Yellen confirmó ante el Senado de Estados Unidos que no tenía planes de ampliar el seguro federal contra los ahorros bancarios, podemos observar en la gráfica de cada hora una sincronicidad perfecta entre el activo de inversión menos tradicional, Bitcoin, y la máxima manifestación de las finanzas tradicionales, el S&P 500. Aquí sí hubo sincronicidad, pero ¿por qué hablas de correlación intermitente entonces? Si regresamos a la gráfica de velas diarias, podemos ver que tras 2 días de las primeras noticias sobre el colapso inminente de Silicon Valley Bank, tanto Bitcoin como el S&P 500 se recuperan, pero BTC lo hace de una manera completamente desproporcionada, logrando solo en 7 días una recuperación de más de 42%. Ahora bien, esta recuperación no se debe necesariamente a que los inversionistas en general vean a Bitcoin como la alternativa máxima en tiempos de crisis bancarias, sino a la inyección de liquidez por parte de la Fed al sistema financiero por 300 mil millones de dólares esa misma semana. Dicha inyección de liquidez cualquier riesgo sistémico minimizó, sí. Totalmente, maestro. Este incremento en el balance general de la Fed disolvió el nerviosismo en el mercado sobre una posible fractura sistémica. Por lo tanto, dicha espectacular recuperación de Bitcoin no fue en este caso por su estatus de cobertura sistémica, porque el sistema al final sigue sin fracturarse gracias en parte al apoyo de la Fed, sino por esta inyección de liquidez que fomenta la especulación en activos considerados de riesgo como Bitcoin, inyección que a su vez da pie a la correlación intermitente de la industria cripto con los mercados internacionales. Ok, pero ¿qué hay de largo plazo? Ya vimos que el corto plazo de Bitcoin se explica y proyecta por la naturaleza intermitente de su correlación con el S&P 500, que en la segunda y tercera semana de marzo se manifestó en inyección de capital por parte de la Reserva Federal. Pero ahora veamos entonces cómo se explica y proyecta el futuro de largo plazo para Bitcoin. Al final es una idea que ya conocemos, Bitcoin como cobertura sistémica. Punto número 3, Bitcoin como cobertura sistémica. La dependencia actual, momentánea y cíclica de Bitcoin por liquidez dará pie a que BTC no rompa máximos en su precio all time high este año. Por consiguiente, ahora que ya hablamos del corto plazo, concentrémonos en el largo plazo de Bitcoin. Concentrémonos en su estatus como cobertura sistémica, para entonces a partir de ahí explicar y proyectar su desempeño bursátil o de precio. Bitcoin es un seguro, una cobertura contra los riesgos del sistema financiero, sí. Definitivamente, maestro. Entonces, si bien la intervención gubernamental en Estados Unidos sobre bancos que colapsaron o están en riesgo de colapsar como Silvergate, Signature, Silicon Valley Bank y First Republic no amerita todavía un bailout o rescate financiero, lo que pasó en Suiza sí. Es decir, la adquisición por parte de UBS a Credit Suisse sí fue resultado de una inyección de capital al segundo por 109 mil millones de francos suizos por parte del Banco Nacional Suizo, además de la garantía de liquidez adicional de este último por 100 mil millones de francos suizos.
franco suizo viene siendo casi lo mismo que un euro, ¿no? En otras palabras, el Banco Central de Suiza sí rescató a Credit Suisse con dinero de los contribuyentes, con el dinero de la gente en Suiza que paga sus impuestos. La suma total de dicho rescate resulta entonces en 209.000 millones de francos suizos, lo que equivale al 25% del Producto Interno Bruto de Suiza, o 24.000 francos por cada ciudadano suizo. Ya es mucho digerir, joven Padawan. Recapitulemos, por favor. Por supuesto, maestro. Los mayores colapsos financieros en Estados Unidos desde el 2008, el de Silicon Valley Bank, Silvergate y Signature Bank, y el mayor colapso bancario de la historia de Suiza, el de Credit Suisse, se debieron al riesgo moral institucionalizado y al final promovido por entidades gubernamentales como la Fed o el Banco Nacional Suizo. El riesgo moral es cuando te arriesgas porque sabes que no habrá consecuencias negativas para ti. Exacto. Riesgo moral es cuando una persona o grupo de personas se arriesgan a sabiendas de que las consecuencias potencialmente negativas por haberse arriesgado no van a caer sobre ellos, pero quizás sí en otras personas que para empezar ni siquiera tomaron la decisión de arriesgarse. Por ejemplo, los directivos de Silicon Valley Bank tomaron la decisión imprudente o quizás hasta negligente de invertir el dinero de ahorradores en bonos hipotecarios y del tesoro de largo plazo a 10 años, porque en caso de manifestarse el peor escenario, saldría el tío Jerome Powell y su Reserva Federal al rescate, literalmente al rescate financiero con sus clásicas y mágicas inyecciones de liquidez o dólares creados a partir de aire. Lo mismo con Credit Suisse, que tenía arriesgándose o tomando decisiones negligentes desde los 90s. Algunos economistas dicen que la solución a estos problemas las CBDC son, sí. Así es, maestro. Economistas tan célebres como Martin Wolf proponen solucionar este problema del riesgo moral bancario dejando en manos de los bancos centrales la custodia del dinero a través de las Central Bank Digital Currencies, o CBDCs por sus siglas en inglés. Una especie de stablecoins pero emitidas y controladas por la Fed, el Banco Central Europeo o el Banco de México, por ejemplo. Sin embargo, la propuesta de CryptoYoda es distinta. ¿Por qué no deshacerse de la raíz del problema? ¿Por qué no deshacerse de los bancos comerciales y su riesgo moral? Y además, aprovechar la situación y entonces también deshacerse de los bancos centrales y sus frecuentes rescates que solo fomentan dicho riesgo moral. En otras palabras, y solo dentro del contexto de la custodia del valor del dinero, ¿por qué no deshacerse a través de Bitcoin del culpable y cómplice del riesgo moral bancario? Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en marzo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawan, y que la criptofuerza los acompañe.